minutos antes Problemas técnicos. para poder que estuviera todo funcionando y en el momento de compartirlo dejó de funcionar, pero bueno. Em, Les vamos a contando, pues como todos ustedes vieron, ahí hay como un pequeño teaser, una pequeña provocación con el tema que tiene que ver con el tema de héroes, villanos y víctimas, que proviene de un ejercicio, de una teoría psicológica de un autor que junta una teoría de la psicología, que es el análisis transaccional, con eh, una teoría sobre el drama, porque él era dramaturgo también. Entonces, la idea de hoy es que podamos ver esta teoría a la luz del liderazgo. Entonces, em, pues, me voy a ir presentando. Pues mi nombre es José Alonso Peña Herrera. Ya llevo unos, unos mesecitos trabajando de la mano con arquitectura del talento y reiterando mi agradecimiento. Em, y hemos venido trabajando pues, varios temas de inteligencia emocional, de liderazgo. Y uno de los grandes compañeros ha sido el tema de la metáfora de los héroes, los villanos y las víctimas y todo este tema de los superhéroes y cosas de eso. Entonces, aquí para contarles un poco quién soy yo. Yo soy psicoterapeuta gestáltico. La Gestalt es un enfoque de la psicoterapia que tiene como objetivo el, a través de metáforas, vivencias, haciendo usos de teatro, de la lúdica, del arte, etcétera, poder llevar a las personas a vivencias o a conversaciones que permitan darme cuenta de cosas y desde ese darme cuenta poder generar cambios importantes en mi realidad. Entonces, una invitación que les hago hoy es que también se lleven este ejercicio como un ejercicio de autoconocimiento, un ejercicio de pensarme con respecto a estas tres disposiciones psicológicas sobre las que vamos a conversar el día de hoy. También soy programador neurolingüístico, soy un apasionado por el lenguaje y la programación neurolingüística usa el lenguaje, tanto verbal como no verbal, como una gran herramienta. Y bueno, pues también soy coach certificado. Mi au- Reactivé mi audio porque por aquí me... También por ahí pude cumplir el sueño de escribir y en 2020 lancé este libro que se llama Los secretos de la seducción y la persuasión, en el que también hago muchas referencias a varias de las cosas que vamos a hablar el día de hoy. Em, Les cuento entonces también, pues que soy un apasionado del tema de las historias. Y algo que les invito a pensar hoy es que nosotros somos seres narrativos. Nosotros todo el tiempo estamos contando historias. Póngase a pensar y verá que cuando usted llega a la casa y le preguntan, ¿cómo te fue? Y vas a contar alguna cosa que te pasó en el día, empiezas a contar una historia. Y en esa historia siempre va a haber un villano, o un héroe, o una víctima, o los tres al tiempo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que nosotros somos seres dramáticos. No se me asusten todavía. Ay, ¿cómo así que nos está diciendo que somos unos dramáticos? Nosotros somos dramáticos porque todo el tiempo estamos actuando personajes. Cuando estamos en un rol, estamos en un personaje específico. Por ejemplo, yo soy papá. Entonces, cuando estoy en mi rol de papá, hay algunas formas de hablar, formas de pensar, formas de moverme incluso, que pueden ser muy diferentes a las que uso con respecto, por ejemplo, a este espacio en el que estoy. Por ejemplo, a mi hija yo no le hablo con la gesticulación de las manos o con la articulación de la voz que estoy haciendo en este momento. Como que quizás no le diga, bueno, hija, en este momento lo que tienes que hacer es ir a bañarte, porque eso te va a servir muy bien. No, a ella no le voy a decir eso, al contrario, quizás hasta me ponga en el personaje del villano y la regañe. O si no se baña, entonces no hay televisión y cosas por el estilo. Ahí de paso les voy botando uno que otro ejemplito de estos personajes. Entonces, pues básicamente ese soy yo, la persona que va a estar acá conversando con ustedes. Y pues bueno, vamos a entrar en materia y les voy a contar acerca del triángulo. La figura del triángulo siempre ha sido un ejercicio muy importante en muchas teorías. Tenemos eh, triangulación de la información, tenemos triángulo dramático, triángulo del personaje, triángulo de las personalidades.
es una figura que se usa mucho porque pues el número 3 es algo que nos permite hacer que organizar la información de una manera muy importante. De hecho, un tip de persuasión: cuente las cosas en 3 puntos. ¿Por qué? Porque toda historia tiene inicio, nudo y desenlace. Toda película tiene una apertura, un segundo acto que es donde pasa todo y un tercer acto donde todo se resuelve. Entonces vamos a tener 3 actos. El primer acto es donde vamos a hablar del triángulo en general. ¿Qué es eso del triángulo dramático? ¿Por qué se llama dramático? ¿Y de dónde viene? Un poco de teoría de la manera más sencilla posible. A mí lo que me encanta de este modelo es que es muy simple y al mismo tiempo muy poderoso. En el segundo acto es el triángulo en términos del liderazgo. Cómo estas disposiciones psicológicas o estas formas de acercarnos a la realidad tienen una función en el liderazgo, ¿sí? O cuando un líder es de una forma u otra. Y vamos a poner un montón de ejemplos, vamos a hacer también un ejercicio conversacional ahí con respecto a este tipo de cosas. Y finalmente hablamos de sanando el triángulo y hablar del líder sano. ¿Por qué sanando el triángulo? Porque esta teoría del análisis transaccional habla de que estas disposiciones psicológicas, cuando yo me enclaustro en ellas, pues me quedo anclado en ellas. Y al quedarme anclado en ellas, no voy a ser lo suficientemente sano. Básicamente es como una especie de patología de estas disposiciones. Entonces, en un primer momento vamos a hablar de este triángulo dramático. Entonces, aquí en el siguiente momento, eh, el triángulo dramático. El triángulo dramático, devuélvete un momentico, vamos a hablar primero del autor. Stephen Cartman era un médico psiquiatra que hacía parte de las filas del psicoanálisis. Si alguien no sabe qué es el psicoanálisis, básicamente es toda esa teoría de Sigmund Freud. Creo que a Freud sí lo conoce, muchísimas personas lo conocen por ahí. Entonces, el psicoanálisis habla de que nosotros tenemos un inconsciente y que este inconsciente rige nuestras vidas. Aquí estoy siendo lo más eh, básico posible con respecto a esto. Lo que quiero que Entiendo. entendamos es que el psicoanálisis nos ayuda a pensar en que nosotros tenemos unas formas de responder que son medianamente automáticas. Entonces, Stephen Cartman hacía parte del psicoanálisis. Del psicoanálisis se desprende una teoría que se llama el análisis transaccional. Cuando yo les digo análisis transaccional, si quieren me escriben ahí en el chat a ver a qué les suena eso. Yo les digo análisis transaccional, ¿a qué les suena? Que, o bueno, la palabra mejor, palabra transacción o transaccional. En términos de relaciones, ¿a qué les suena esa palabra? O si alguien quiere levantar la mano y me quiere y nos quiere contar, ¿a qué les suena esa palabra transacción o transaccional? Intercambio, dice Victoria. Negociar también. Intercambio. Un acuerdo entre partes. Esa es esa es otra forma de hacer transacciones. Movimiento. Un cambio de un lugar a otro, sí, también. Entonces, como pueden ver, cuando el análisis transaccional que dice, nosotros, toda relación es una transacción en donde yo doy algo y recibo otro. Por eso la palabra intercambio es muy importante. O donde yo cumplo un papel en esa transacción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí Ana nos decía, un acuerdo entre dos partes. Por ejemplo, Batman y el Guasón han hecho el acuerdo que el uno es el villano y que el otro es el héroe. Y así han funcionado durante casi 80 años. ¿Mm? Y esa es una transacción que constantemente están haciendo. Y a veces en las relaciones pasa eso, que nos convertimos en Batman y el Guasón y seguimos repitiendo ciclos en esa relación. Y en el liderazgo también pasa que nosotros repetimos ciclos en nuestras formas de liderar y muchos de esos ciclos son efectivos, son muy poderosos y otras veces nos pueden estar generando algún obstáculo en el relacionamiento o impactando, si soy líder de un grupo, la productividad de ese grupo o el alcanzar esos objetivos. Entonces, por eso es importante pensar. Igual ahorita nos vamos a ir un poco más allá al fondo de la relación entre el triángulo dramático y el liderazgo.
Aquí, ahora sí pasamos a la siguiente. Empezamos con un primer triángulo, que es el triángulo que propone el análisis transaccional, que es el triángulo que hay entre el padre, el niño y el adulto. ¿Mm? El análisis transaccional dice que todos los seres humanos tenemos estas tres disposiciones psicológicas y unas veces nos comportamos como el niño, que todo el tiempo está dejándose llevar por los impulsos más inmediatos, dejándose llevar por el placer, dejándose llevar por lo que desea en ese momento, muy caprichoso con respecto a las necesidades que tiene, etcétera. Como algo muy importante es que el análisis transaccional también entiende las relaciones como una relación de poder. Ahorita que vayamos al tema del liderazgo, vamos a hablar un poco acerca de esa relación entre el poder y el triángulo dramático. Entonces, el niño es este. Entonces, este niño usualmente está bajo el influjo del poder del padre o del adulto. ¿Mm? Entonces es muy importante entender que muchas veces cuando estamos en la posición del niño, estamos más cerca, no necesariamente vamos a estar ahí, pero sí vamos a estar más cerca de la posición de la víctima. El padre viene siendo ese ejercicio de nuestra personalidad que quiere servir, proteger, acompañar, guiar, que viene siendo un poco la disposición del héroe. Y también puede ser este padre autoritario, vigilante, tirano, regañón, que está más cerca de la disposición del villano. Y el adulto, según la teoría del análisis transaccional, es el que está como en un equilibrio entre todas estas cosas y toma las decisiones de una manera más responsable, de una manera más ecuánime, de una manera desde el autoconocimiento y que ya se ha liberado del padre y ha dejado de ser un niño y toma sus decisiones de una manera más autónoma, que vendría siendo de cierta manera el héroe. Ahorita les digo por qué de cierta manera, porque no siempre el héroe está en una disposición sana. Por eso ahorita antes hablaba de, es que hay una parte sana y una parte, digamos, como de sombra. Ahorita vamos a hablar de luces y sombras de cada una de las disposiciones. Hasta ahí, ¿con cuál se identifica más usted? ¿Con el padre, con el niño o con el adulto? Yo debo decir que por momentos me identifico mucho con el niño. ¿Con cuál se identifica? Recuerde que la invitación es a que este ejercicio también sea un ejercicio para revisarme, para encontrarme cómo estoy yo aquí en disposición conmigo mismo o en mi cotidianidad, cómo estoy yo moviéndome. Si alguien quiere también hablar, pues puede levantar la mano, decir y contar por qué se identifica con el niño. Joana dice un poco de todos. Así es, nosotros tenemos a todos. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento soy más niño? ¿En qué momento soy más padre? ¿Y en qué momento soy más adulto? ¿O en qué momento soy más niña? ¿En qué momento soy más madre? ¿En qué momento soy más adulto? Digamos que el momento en que se plantean estas teorías, pues no había como este reconocimiento en el lenguaje acerca de una disposición de lo masculino y de lo femenino. Seguramente hoy por hoy ya habrá muchas más eh, revisiones al respecto. Entonces, ahora nos vamos a mover. Entonces, a Carmen dijo, sí, padre, niño y adulto me parece interesante, pero yo creo que hay otro triángulo y ese otro triángulo es el que vamos a ver en este momento, que es el triángulo de El Salvador. Y vamos a hablar un poco del Salvador. Se los voy a mencionar, nos quedamos en esta diapositiva, pero se los voy a mencionar, que son El Salvador, el perseguidor y la víctima. ¿Mm? Me gustaría que me echaran un chismecito. A ver, ¿cuándo son salvadores ustedes? ¿Cuándo se disponen a ser salvadores o salvadoras? Yo me descubro salvador cuando mi esposa tiene algún tema logístico y entonces a mí me gusta ir y llevarla y traerla, o cuando mi hija está llorando y yo la alzo para que se calme. ¿En qué momentos? O por ejemplo en el trabajo, mi trabajo es muy de salvador, ¿no? Porque yo soy psicoterapeuta y soy una persona que acompaña y que guía. Entonces, muchas veces en el trabajo me monto desde ahí.
Acá dice Robinson cuando se aportan soluciones, cuando resolvemos problemas que acontecen. En gestión humana, cuando ayudamos a las personas con nuestras empresas, de nuestras empresas con sus situaciones cuando hay ayuda, cuando hay colaboración. Los que somos padres generalmente somos salvadores, así es Mauricio. Joana dice solucionar situaciones más de logística, de pensar diferente. Entonces el salvador es esta energía que va hacia ayudar, hacia cuidar, hacia hacer que nosotros seamos eh, una figura que protege y que salva. Obviamente la palabra salvador es más que diciente. ¿Qué pasa? El salvador necesita un villano o una víctima para poder ser salvador, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, si mi esposa tiene que ir de un lugar a otro, el villano viene siendo el tiempo o, o la logística. El salvador soy yo y la víctima vendría siendo ella. Entonces, siempre ese triángulo está activo. No necesariamente los villanos son otras personas, porque puede ser una situación también, o una enfermedad, o una disposición económica, etcétera. ¿Mm? Dice Mauricio, víctima o necesitado de apoyo. Ya nos vamos para cada una de las disposiciones. Entonces, la clave de este Salvador es que tiene una energía de ir a proteger o salvar a la víctima y de ir en contra del villano. ¿Mm? Como les digo, el villano no necesariamente tiene que ser una persona, sino que también puede ser una situación. La palabra que está entre paréntesis ya la pongo yo. El autor pone Salvador. Y yo que soy un fan de los superhéroes y de los personajes y de las historias de los cómics, uso la palabra héroe. ¿Qué es importante acá? Estas son arquetipos. ¿Alguien sabe más o menos qué significa un arquetipo? ¿A qué le suena esa palabra arquetipo? Un modelo de conducta. ¿Mm? Entonces existe el arquetipo, obviamente, del héroe, del villano, de la víctima. También existe el arquetipo del payaso, el arquetipo del duende, el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, está el arquetipo del mago, etcétera. Entonces son como simbologías culturales que todos los seres humanos compartimos. Entonces, en la gran mayoría de historias, que vivimos en nuestra vida cotidiana o que leemos en las grandes novelas o vemos en las grandes producciones, siempre está estos arquetipos, ¿sí? Y uno de los arquetipos es el arquetipo del héroe. ¿M? De hecho, con Arquitectura del Talento diseñamos una charla fascinante que se llama El Camino del Héroe, así que si les interesa, pues también nos pueden contactar para ello, porque es muy interesante esa propuesta, montándonos en el arquetipo del héroe. Pasamos entonces al siguiente personaje de esta triada, que es el perseguidor. ¿Mm? El perseguidor está todo el tiempo encima de una víctima, ejerciendo control sobre otras personas a través de la tiranía, del instaurar, del mandar, del generar eh, un, un, de infringir poder sobre alguien que lo recibe. Así que no necesariamente un perseguidor pueda que sea malo, no necesariamente un villano, y ahorita vamos a hablar de cómo así, en la estructura en la invitación les enviamos, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo puedo usar el villano en el liderazgo? Eso es algo que vamos a ver cuando hablemos del líder sano. Entonces, el perseguidor básicamente tiene la función de hacerle la vida de cuadritos a otras personas, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva de Cartman. Aquí estamos hablando desde la perspectiva de Cartman, las descripciones que les estoy haciendo. Ahorita vamos a hablar de otras descripciones un poco más, como más elaboradas que he venido haciendo yo a través de otras lecturas y otras fuentes que traen. Pero por ahora, desde Cartman, el perseguidor es tirano, es malo, es el que está en némesis con el Salvador y siempre tiene una víctima. ¿Sí? El perseguidor siempre tiene una víctima. Aquí yo aprovecho la cultura popular y ahorita pues vieron a uno de los íconos y de los arquetipos más grandes de lo que tiene que ver con salvadores y héroes, que es Superman o Supergirl.
Sin embargo, me gustaría que salvadores arquetípicos, simbólicos, famosos tienen en sus mentes. Cuando yo les hablo de salvadores, ¿qué otras figuras vienen a su mente? Ya sean figuras públicas o figuras de su vida cotidiana. ¿Sí? Por ejemplo, para mí un gran salvador es mi hermana. Mi hermana mayor fue una gran salvadora en algún momento de mi historia. O algunos amigos que están por ahí. Jesús, Mandela. Jesús, de hecho, hay muchas personas que comparan la historia de Jesús con la historia de Superman. ¿Mm? En términos de la estructura narrativa, ¿no? No, antes de meterme por acá en problemas, pero en términos de la estructura narrativa, si comparamos esas historias, son muy parecidas y eso va a pasar con el arquetipo del Salvador en muchas partes. Y lo mismo va a pasar con el arquetipo del villano o el perseguidor. El perseguidor persigue por una razón, no persigue porque sí, ay, es que yo quiero ser perseguidor y que no, hay una razón, hay una estructura, hay una lógica detrás de ese perseguidor. Ahora, pregunta ya un poco más difícil. ¿Cuándo se sienten perseguidores o perseguidoras? Yo soy perseguidor cuando estoy pendiente de mi hija, a ver que no deje desorden por ahí. O soy perseguidor, por ejemplo, cuando hago un acuerdo económico con alguien y no me ha pagado. No sé. Robespierre, dice Mauricio. Ujú. ¿Y ustedes, como personas, en qué momento se sienten perseguidores? ¿En qué momento sienten que están ejecutando poder sobre otro? ¿Sí? Cuando quiero resultados en tiempo récord, nos dice Ana. Cuando me toca exigir resultados a mis colaboradores, dice Andrés. Cuando se distribuyen tareas, claro, el mandar, el ejercer control. Cuando me interesa que las otras personas hagan las cosas. Entonces ahí estamos en una disposición de control. ¿Sí? El perseguidor tiene esta energía del control. ¿Sí? Cuando se advierte que alguien, que el orden no se está atendiendo, cuando hay que poner un límite, cuando hay que decirle al otro, oiga, no, esto no va por allá. Cuando se busca tener la razón, yo creo que yo que soy terapeuta de pareja, eso es un baile esas discusiones entre parejas son un baile entre perseguidor y salvador y víctima y eso son todo un triángulo dramático. Ya les explico de dónde viene la palabra drama. Bien. Y finalmente tenemos al personaje de la víctima. La víctima, la disposición psicológica de la víctima o las transacciones que hacemos nosotros en cuanto somos víctimas es cuando nosotros estamos en en un sentimiento de estar siendo vulnerados o vulneradas por alguna situación o por alguna persona. Que yo siento que algo está ejerciendo un poder sobre mí, cuando me están restringiendo mi poder, cuando me están vulnerando, cuando algo malo me está pasando, yo soy la víctima. Hoy por hoy, además, se usa mucho em, esa expresión, ay, es que se hace la víctima, ¿sí? Entonces, también es importante entender que esta disposición psicológica está ahí para algo. Y ahorita que veamos la parte sana cada una de estas disposiciones, vamos a entender por qué es importante esta disposición psicológica en nuestras relaciones transaccionales. Cuando pasa algo que a nuestro juicio es injusto. Aquí ya se me adelantaron a la tarea. ¿Sí? O bueno, no sé si Ana María estaba respondiendo que en ese momento es perseguidora. Cuando, cuando está, cuando algo que es injusto, entonces me pongo en modo perseguidora. ¿Mm? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se sienten? Ah, bueno, antes de eso, villanos famosos, villanos que están... Ah, Ana María dice, no, me adelanté, se adelantó a su disposición de villana. Mm, Antes de pasar a esto que están compartiendo, ¿qué perseguidores famosos o qué perseguidores en sus vidas pueden traer a este momento a sus mentes y a sus narrativas? Mm. Por ejemplo, yo tuve perseguidores que eran profesores. Hitler él es uno de los él es una de las expresiones más claras del arquetipo del perseguidor.
Un jefe que tuve, dice Ana María, generalmente el papel de la víctima lo desempeñan perfectamente los activistas sociales. Esa es una forma de desempeñar el papel de la víctima. Mi jefe, un villano también de Sumilei Jiménez. ¿Mm? ¿Será que el jefe de Sumi está por ahí conectado? Sería un triángulo dramático interesante de explorar. Em, yo recuerdo que yo tenía una profesora de estadística que era muy perseguidora y hacía juicios de valor bastante agresivos sobre los estudiantes cuando llegaban tarde. O bueno, eh, ese fue el perseguidor que vino a mi mente en este momento. ¿Mm? Y un perseguidor digamos que muy famoso, fue el que estaba en la diapositiva anterior, que era Darth Vader, para los que conocen para los que conocen el tema de la Guerra de las Galaxias, pero hagan de cuenta que es como un Lex Luthor. Em, la historia de Darth Vader básicamente es que él llega a hacer todo un caos en ese mundo en donde está para después equilibrarlo. Mauricio nos trae ejemplos un poco más clásicos como Napoleón, como Pilato. Y ahorita que se le fue el dedo un poquito a Ana, nos adelantó ahí esa diapositiva donde vemos un clásico ejemplo. Vamos a ver un clásico ejemplo de cómo funciona este triángulo y por qué la palabra dramático. Ya les explico de dónde viene la palabra dramático. Entonces, si quieres, Ana, vamos a la que va después de la víctima. Ahí. Alguien que me diga que no conoce la historia de la Caperucita Roja. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien no la conoce? ¿O todos la conocen? Yo creo que todos hemos escuchado esa historia. Dato curioso, esa historia se crea con unos detalles muchísimo más espeluznantes y específicos eh, en una época muchísimo más anterior, en donde se le contaba esa historia a las niñas para que no se fueran a los bosques para que se cuidaran de los abusadores sexuales. Esa era la función que cumplía este cuento. Sin embargo, pues a medida que el tiempo ha venido pasando, han venido cambiando las formas de contarlo. Sin embargo, aquí hay un triángulo clásico y de hecho cuando Stephen Cartman expone el triángulo dramático, usa como ejemplo la Caperucita Roja. La historia de la Caperucita Roja, como todos saben, es una caperucita desde la disposición de salvadora se va la, a donde la abuela. Entonces se van de la abuela a llevarle comida porque la abuela está enferma. Es decir, la abuela es una víctima en ese momento, víctima de la enfermedad. Entonces arranca Caperucita como salvadora y abuelita como víctima. A mitad del camino, Caperucita Roja le está tomando tiempo llegar a casa y aparece el lobo como un salvador. ¿Mm? Caperucita empieza a ser víctima del camino y llega el lobo como salvador y le hace una propuesta para que pueda llegar a la casa. Y bueno, todos sabemos que la manda por el camino largo y llega por el camino corto y llega a la casa en modo villano. ¿Sí? Una vez llega a la casa en modo villano, pues se come a la abuelita y después se pone en modo víctima disfrazándose de la abuelita. Es decir, el villano a veces cumple la función de salvador y de víctima de manera disfrazada. Y esa es una de las cosas que le llamaba mucho la atención a Stephen Cartman. Y es que a veces yo puedo estar en modo víctima de una manera intencional o soterrada porque me está sirviendo para algo. Porque de pronto desde victimizarme estoy ayudando a alguien o estoy ejerciendo un poder sobre otro. Entonces es muy importante también que empecemos a hacer esos ejercicios de, bueno, cuando es que soy víctima, cuando es que soy realmente víctima o estoy siendo víctima para generar una transacción en esta relación que me permita generar ganancias secundarias. O a través de yo victimizarme puedo ayudar a otro. Y, y eso es lo que empieza a pasar. Y por eso eh, él habla de que este triángulo es dramático. ¿Por qué dramático? Porque drama tiene que ver con movimiento de la emoción, ¿sí? Todo aquel que va de una emoción a otra está viviendo un drama. El drama es esa transformación que tiene un personaje a lo largo de una historia, ¿sí? Entonces, cuando le dicen, no, es que usted es muy dramático, le están diciendo, ay, te estás transformando en alguien más.
en realidad lo que te estarían diciendo, aunque hoy los significados populares son muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Después, el lobo se vuelve víctima del leñador, que es quien llega a salvar a Caperucita y a la abuela. Entonces, hay todo un movimiento en donde los personajes se turnan las diferentes disposiciones y eso es lo que hace que la historia tenga un movimiento dramático, un movimiento pasional, en donde yo me identifico en un momento con el uno, me identifico en otro momento con el otro, y yo desde mis propias disposiciones de héroe, villano y víctima, empiezo a generar consonancia con los personajes. Así que si usted escribe historias, siempre tenga estos tres arquetipos ahí y ojalá muévalos en donde en un momento usted hasta dude, oiga, ¿será que el héroe sí es héroe de verdad? Hoy por hoy se usa es mucho. De hecho, hay villanos que todos queremos. Hay villanos que todos empezamos como a empatizar con ellos porque de pronto la razón o la lógica que tiene este villano eh, tiene como algo con lo que nos identificamos y decimos, oiga, sí, yo creo que este villano tiene la razón. Sí, Robin Hood es un excelente ejemplo de este dramatismo, gracias Victoria, en donde nosotros nos movemos de un momento a otro hacia, Robin Hood es un villano porque es un ladrón y obviamente las víctimas son estas personas ricas, pero después hace su movimiento salvador. Muchas gracias por ese ejemplo, que ese ejemplo está bastante bueno desde aquí estas historias que todos conocemos. Entonces, todo esto para decirles que en términos de liderazgo, cuando nosotros nos metemos en bueno, acá también nos mencionan a Margarita en el Fasto de Goethe, nos mencionan también a Lenin como víctimas salvadoras. Estas mujeres que ejercen sacrificios sobre sí mismas en pro de sus hijos, por ejemplo, también es un... Entonces, el triángulo y el liderazgo. Aquí lo vamos a ver imaginando cómo sería un líder desde cada una de estas disposiciones. ¿Mm? Sin olvidar esta frase que está acá, que es uno de mis filósofos favoritos, que se llama Michel Foucault. Toda relación es una relación de poder. Por ejemplo, en este momento ustedes y yo estamos creando un espacio dramático en donde yo tengo una disposición, podría decirse, de salvador, porque soy el que posee la información, pero bien podría ser un villano y empezar a decirles, bueno, les voy a hacer un pequeño quiz y solo los que me respondan, entonces pueden seguir. Los que no respondan los sacamos de la... Entonces, yo puedo generar estas disposiciones y desde ahí generar un liderazgo, invitar al otro a que se mueva hacia una forma u otra. Entonces, teniendo en cuenta que toda relación de poder, toda relación es una relación de poder, la víctima ejerce poder sobre el salvador. ¿Por qué? Porque si no es por la víctima, el salvador no existe. Yo siempre cuento este ejemplo porque me parece como el ejemplo más tóxico en la historia de los cómics, en la relación que hay entre Luisa Lane y Superman. En algún momento, una villana toma control de la mente de Superman. Lo tiene controlado. Y Batman está intentando despertarlo de todas las maneras. Y la forma en que Batman decide despertarlo es donde yo digo, no, esto no puede ser. Batman lleva a Lois Lane al techo de un edificio y la lanza con la plena confianza de que la estructura de la víctima en la mente de Superman de Luisa Lane era tan fuerte que lo iba a despertar. Y efectivamente así fue. Batman lanzó a Luisa Lane por un edificio para despertar a Superman, que saliera del control mental de la villana y fuera a salvarla. Si eso no es tóxico, no sé qué, no sé qué más podría ser. Entonces es muy importante esto, que tengamos en cuenta eh, el cómo hay un poder ahí que ejerce piensen en las víctimas que nosotros tenemos, víctimas entre comillas, por ejemplo, nosotros que estamos salvando todo el tiempo a nuestros hijos de algunas cosas, ¿hasta qué punto en nuestro ejercicio del heroísmo los seguimos victimizando? Entonces ahí es donde vamos a entrar. En este momento vamos a hablar de la patología del liderazgo según cada uno de estas disposiciones y luego pasamos al líder sano. ¿Hacia dónde me voy a mover?
¿Cómo puedo yo aprovechar esta energía o esta disposición psicológica? Entonces, vamos a mirar el héroe, el líder como héroe. El líder como héroe, desde la perspectiva todavía del triángulo de Karman, está como un líder que está todo el tiempo salvando a su equipo, ¿sí? Este líder está, como está todo el tiempo salvando, le cuesta mucho trabajo delegar, pero siempre está ahí para solucionarle las soluciones, las dificultades a su equipo. Que estamos mal en ventas, entonces va y le ayuda al otro y venga, yo le acompaño y vende y venga, le digo cómo es y de pronto descuida su labor estratégica para acompañar su labor, una labor operativa. Em, o se olvida de sí mismo y se queda en la organización, como dicen la típica, el primero que entra, el último que sale, a expensas de su familia, a expensas de los objetivos, incluso la organización, pero con el objetivo de salvar a otros. A veces hay líderes que son tan salvadores que no dejan que su equipo se empodere. ¿Mm? No sé si alguno ha tenido alguna vez un líder así o ha sido un líder salvador. ¿Mm? Yo recuerdo que en algún momento yo tuve a mi cargo un grupo de practicantes de psicología en una fundación en la que trabajaba y como era el primer grupo que tenía yo a cargo, yo recuerdo que era muy salvador con ellas, porque eran tres chicas. Y yo era muy salvador, ¿no? Entonces, no, como que no las soltaba y no me permitía como mandarlas a una sesión sola con un niño o algo así, sino que siempre estaba ahí. Sí, y el momento en que ya tuvieron que vivir eso solas o con sus propios recursos, estaban muy inseguras porque, ay, no, pero no puedo porque José no está acá. Entonces, eso es lo que suele pasar con la parte sombría de un líder héroe que está todo el tiempo salvando. ¿Mm? Eh, en psicoterapia, yo tengo un diagnóstico que me inventé aquí, como me gusta a mí jugar con los nombres, que es el síndrome del héroe cansado. Esta persona que constantemente está asumiendo cargas de su empresa, de su familia, de su pareja, de sus hijos, y está todo el tiempo cansándose, todo el tiempo asumiendo tantas cargas que termina olvidándose de sí mismo y generando fatigas como la fatiga crónica en el trabajo o como la famosa fatiga del cuidador, de aquellos que cuidan de pronto a enfermos y terminan enfermándose. ¿Mm? Mauricio dice, el líder salvador inhibe la creatividad y estira la excelencia hacia el ejercicio de la obediencia total. Entonces, por ejemplo, esa es otra de los riesgos que corremos cuando nos vamos a ese extremo del líder héroe que todo el tiempo está salvando. ¿Sí? La palabra salvador aquí ya la empezamos a convertir en un problema, porque alguien que está salvando constantemente a otro realmente le está quitando el poder, ¿sí? Bien decía mi abuelo, a ayudar a veces no ayudar. Entonces, ahí entonces pasamos a el, el líder villano. El villano líder es este líder que yo creo que es el más frecuente porque a veces nos encontramos. Yo recuerdo que no recuerdo quién era esta frase, pero decía, el dinero es como el poder. Dale un poco de dinero a alguien y se revelará su verdadero ser. El poder pasa lo mismo. Cuando nosotros, los seres humanos, tienen algo de poder sobre otros, hay un fenómeno curioso en donde de cierta manera se sienten con el derecho de vulnerar al otro porque tienen cierto grado de poder. Si no, los que son papás pueden levantar la mano acá y darme la razón. Que cuando nos sentimos con cierto grado de poder, de cierta forma decimos, no, es que yo soy su papá, entonces yo tengo derecho a castigarlo, a gritarlo, incluso a golpearle, porque me siento con ese poder. Entonces, cuando nosotros tenemos el ejercicio de lidiar con el poder sobre alguien más, fácilmente nos podemos ir al lado del villano líder. Este villano líder es el que vigila, el que castiga, el que organiza los tiempos y este es un experto también para delegar. Pero entonces también delega tanto que se convierte en alguien que solo manda. Y si la persona no cumple con sus expectativas, entonces castiga.
Y este líder, yo creo que es el más frecuente, ¿no? Yo creo que todos tuvimos profesores o jefes que tenían esta disposición psicológica de perseguir, de lastimar, de hacer sentir mal al otro. Aquí usted no viene a ser amigos, aquí usted viene es a trabajar. Y bueno, aquí se hace esto porque yo lo digo, porque siempre se ha hecho así. Entonces, el villano siempre va a querer ejercer el control. Y es la misma situación. ¿Qué hago con la víctima? La desempodero. El héroe desempodera a la víctima porque no la deja hacer nada. Y el villano desempodera a la víctima porque la tiene todo el tiempo minimizada y castigada y vulnerada. Entonces, en ambos casos, una víctima es una persona que no tiene absolutamente nada de poder. ¿Mm? Entonces, ¿qué hace una persona que no tiene poder? Pues intenta encontrarlo de alguna manera. Y ahí es donde viene el líder víctima. ¿Cómo vendría siendo el líder víctima? El líder víctima encuentra una herramienta maravillosa que es la herramienta de la manipulación. A través de la manipulación, entonces puede decir, es que ustedes no me ayudan, es que somos víctimas del mercado, es que de arriba me están pidiendo muchas cosas y ustedes no me colaboran. Entonces, al infringir culpa o la necesidad de ayuda, puede liderar un grupo perfectamente. ¿Mm? Mauricio dice, los niños y los adolescentes son expertos. Es verdad. Y es experto porque se ha generado todo este triángulo. Es un acuerdo silencioso que generan los tres. ¿Mm? A mí me gusta este ejemplo que está acá de Harry Potter, porque él es como la víctima más famosa de la cultura popular y ejerce mucho el liderazgo de ahí. Hay todo un montón de personas que están alrededor de esta víctima que están buscando ayudarle de una u otra forma, o lo protegen o lo quieren salvar. Para los que son un poco más cercanos a la saga, se dan cuenta que al final hay muchos que en realidad estaban alrededor de él tratando de cuidarlo. Y desde ahí, quizás él no lo hacía intencionalmente, pero sí de una manera de estos acuerdos silenciosos que se iban generando dentro de la organización, que era la escuela de magia, entonces se manipulaba. Yo tenía en algún momento en un centro zonal de bienestar familiar en el que trabajé, una líder que era una líder víctima. Entonces ella cada vez que volvía a las reuniones con los altos mandos del bienestar familiar, me decía, hoy me regañaron muchachos, hoy me regañaron, me dijeron esto, me dijeron tal cosa, me dijeron que los números del centro zonal están bajitos y pues yo la verdad me siento muy triste, pues porque aquí yo hago todo el trabajo y yo los acompaño y yo negocio con ustedes y entonces todos nos sentíamos muy mal y decíamos, bueno, si no, hagámosle, hay que trabajar aquí. Entonces muchas personas iban alrededor de esta jefe para ayudarle a subir esos números a través de este ejercicio de un liderazgo desde la víctima. ¿Qué pasa? Que un líder desde ese lugar se desempodera a sí mismo. ¿Mm? Básicamente aquí es, el héroe ejerce poder para salvar, el villano ejerce poder para controlar y la víctima ejerce poder para manipular. Pero a la final, todos terminan desempoderados y desempoderando. ¿Mm? Porque la credibilidad que tiene un líder salvador es muy bajita, porque va a llegar un momento donde muchas personas van a decir, no, pero pues es que este jefe no me deja hacer nada, entonces yo ya no sé si sabe o no sabe, o, o si sabe más que yo. Sí, de pronto no sabe, de pronto yo sé un poquito más que él porque él está haciendo lo mismo que yo tengo que hacer en lugar de hacer lo que se supone que debería estar haciendo. Entonces se desempodera a sí mismo. Entonces, todas estas sombras hacen que el poder se diluya en estas dinámicas. Entonces, a la final, no están siendo líderes, sino están siendo manipuladores del poder. ¿Sí? Y como bien decía Voltaire, que ya después usaron la frase para Spider-Man, que con gran poder viene gran responsabilidad. La responsabilidad nuestra en el encontrarnos, como ya sea en el ejercicio del perseguidor, del salvador o de la víctima, es empezar a preguntarnos,
¿cómo hago yo? ¿Qué tránsito le hago para poder romper con esa triangulación? ¿Cómo rompo esa triangulación para que cada una de estas disposiciones me permita encontrar una forma de llegar hacia el otro? Y ahí es donde pasamos a la parte de rompiendo el triángulo hacia un liderazgo saludable. Cuando decimos saludable es que estas disposiciones están en nuestra psicología porque nos prestan un servicio. Es importante reconocernos como víctimas. Es importante tener esta energía para ayudar a otros, como también es muy importante tener una energía de villano que es capaz de controlar y de poner límites. Necesitamos de estos tres personajes para estar ahí. Entonces, la propuesta que hace Catman y que también se hace desde otros lugares del ejercicio de estas personalidades es el de transitar, el de hacer una transformación y donde mi transacción ya no sea la transacción del control, la transacción de la manipulación o la transacción de la salvación, sino que las vamos a transformar. Y aquí es donde vamos a invitar a a la, al aprovechamiento o a la capitalización. Y ahí voy a cambiar la palabra disposición psicológica por la energía. ¿Sí? Energía desde el punto de vista de la acción, de la actitud. Y, pues, aunque igual digamos que pensaría yo que en términos metafísicos también algo de haber por ahí. Entonces, la energía del villano, del Salvador, ya no va a ser una energía de salvación, sino va a ser una energía de, y ahí me ayudas con la siguiente diapositiva, que es la energía del guía. ¿Mm? Y aquí ponemos como ejemplo a Gandalf, por ejemplo, que él siempre estaba era guiando, pero no estaba salvando a todo el mundo. O, por ejemplo, Dumbledore, o todos estos maestros que están, no salen a pelear con sus discípulos, sino que al contrario los mandan a la guerra para que encuentren sus propios recursos, pero les ofrecen guía y les ofrecen acompañamiento. Entonces, este líder que antes era héroe, ahora esa energía de salvación, de ayuda, se convierte en una energía de guía o de acompañamiento. Y aplica para papás, aplica para jefes que pueden ejercer un liderazgo más sano. De hecho, en este momento recuerdo una historia. El viernes pasado fui a dictar una conferencia en un grupo y me llamó algo poderosamente la atención. Este grupo invitó a la señora de servicios generales a ser parte de este grupo que recibía esta capacitación. Y este no era un grupo cualquiera, era el grupo de gerentes de cuenta. O sea, básicamente ella era la gerente de cuenta de servicios generales, por decirlo de alguna manera. Y a medida que fueron transitando las diferentes historias que nos iban contando estas personas, esta mujer, Lida, esta mujer era guía de muchos de estos, de los integrantes del grupo, desde muchos lugares, desde el cuidado Desde el emocional cuidado. hasta como el acompañamiento de las personas y de los dolores que tenían y los que estaban ahí, porque esta persona pues tenía como en su narrativa contaba que tenía ciertos poderes de sanación con sus manos. Entonces les hace masajes y les lleva palabras de ayuda. Entonces, una persona que funcionaba como una guía. Entonces, no siempre el líder ocupa un lugar privilegiado en un organigrama. No siempre el líder es el jefe, no siempre el líder es el gerente de cuenta, no siempre el líder es el que manda. A veces ejerce liderazgo de estos lugares cuando mi disposición psicológica o mi energía de líder se convierte en una guía. ¿Mm? Yo creo que todos en sus organizaciones han encontrado alguna persona que quizás no es el jefe de área o no tiene una figura de autoridad, pero sí tiene un liderazgo muy alto porque ayuda, acompaña, le pone retos a sus compañeros, etcétera. Entonces, el héroe ya deja de ser héroe y se convierte en guía. Y hay una frase que alguna vez en un simposio de educación escuché y que creo que le aplica a los héroes, a los padres, a los jefes, a los docentes, a todos aquellos que ejercemos poder sobre otros y es el héroe, el verdadero héroe es el que hace que no lo necesiten. ¿Sí? Nosotros los padres trabajamos para que no lo necesiten. ¿Sí? Nosotros los docentes le enseñamos
cosas a los estudiantes para que no nos necesiten, ¿sí? Como terapeuta yo le digo mucho eso a mis consultantes, la idea es que usted no me necesite. Entonces, esa es la verdadera, la disposición sana de un líder héroe, y es que transita de salvar a guiar y permitir que el otro, que ya deja de ser una víctima, se encuentre con sus propios poderes y sus propios recursos y pueda ir a la solución. Entonces, ese es como, ahí se rompe, ahí ya no necesita una víctima y ya no necesita un salvador y no necesita un villano, sino que es una guía y alguien que está siendo guiado. La víctima deja de ser víctima. Entonces, por eso es el rompimiento de este triángulo dramático. Ya el drama es diferente. Ya el drama es, como decíamos más adelante cuando hablábamos de transacciones, estas transacciones ya son acuerdos, acuerdos más conscientes y acuerdos más responsables. Una de las capacidades que tiene un líder es la capacidad para generar acuerdos de manera consciente y responsable que van en pro de tanto de sus colaboradores como de los intereses de la organización. Ahora, ¿para dónde movemos al líder? Al líder villano. Lo movemos hacia el lugar del confrontador asertivo. La energía que tiene un villano es supremamente fascinante porque el villano siempre tiene claro su propósito. Un buen villano, claro está, ¿sí? Un buen villano tiene claro su propósito. Los grandes villanos que se han quedado en nuestras mentes, estemos o no de acuerdo con su propósito, lo tenían muy claro y lo manifiestan de manera concreta, clara, concisa y tienen la energía para defender esa claridad. Entonces, nuestra energía del villano es la energía de la claridad, es la energía del ir por. Y la sanación, el rompimiento, es confrontar de manera asertiva, poner límites de manera adecuada, de cierta manera también prestar un poco esa energía del líder y poder permitir que a través de esa confrontación el otro se haga consciente de sus propios errores y genere un cambio. El confrontador no le manda, el confrontador le dice, hey, mira, en esto estás fallando, en esto te estás equivocando, tu tarea es, y le propone las diferentes correcciones, que es exactamente lo que haría un líder guía, solo que no lo hace desde la confrontación, sino que desde el acompañamiento. Aún así, un buen héroe también es un confrontador amoroso. Entonces, tenemos de héroes a guías, de villanos a confrontadores asertivos, y gracias a eso pasaremos de víctimas a seres empoderados. Porque ya yo no necesito hacer un ejercicio del liderazgo desde la manipulación, sino que desde el encuentro de, digamos, esta jefe que llega, me regañaron allá en el Olimpo, entonces, ya no voy a manipular, sino que voy a decir, bueno, tenemos esta tarea. Esto fue lo que me dijo esto fue lo que me dijo mi guía, este fue lo que me dijo mi confrontador asertivo, o esto fue lo que me dijo mi villano. Porque si yo descubro que tengo un villano afuera que no está haciendo el ejercicio de sanar su energía de villano, tengo yo la responsabilidad de recibir eso desde un lugar de empoderamiento y hacerme cargo. ¿Cuál es la luz? Entonces ahora vamos a mirar la luz y la sombra de cada uno de manera, de, como a manera de resumen. Entonces, la luz, la luz del héroe es su energía salvadora, su energía de fuerza, de acompañamiento, de salvación, de cuidado, de protección. Y su sombra es que se le pase la mano con eso y termine desempoderando a aquellos a quien quiere salvar o ayudar. La luz del villano es que tenemos una persona que es controladora, directiva, maltratadora, pero que tiene una claridad, que tiene capacidad de poner límites, que tiene capacidad de ejercer un impacto en una situación, ¿sí? Las diferentes reflexiones filosóficas que se hace sobre el villano es que el villano es una crítica a la cultura. ¿Sí? Cuando nosotros descubrimos las intenciones del villano, usualmente son críticas que se hacen a la cultura. Un buen villano, si usted va a escribir una historia,
esa de villano debe hacerle una crítica a la cultura. Como por ejemplo, un villano que quiere desaparecer a la mitad de la población, de la población del mundo porque estamos volviendo el mundo una nada porque ya somos muchos y nos vamos a quedar sin recursos dentro de poco. Esa es una crítica a esta disposición humana que tenemos. Entonces, esa es la energía del villano, la energía de la crítica, de no quedarme callado, de no tragar entero, de poner límites. Y lo puedo hacer desde un lugar de una confrontación asertiva. Y finalmente tenemos la luz de la víctima es la capacidad de alzar la mano para pedir ayuda, de decir, hey, necesito ayuda, necesito que hagamos grupo, oiga, necesito ayuda, necesitamos que solucionamos esto, oiga, necesito ayuda, necesito hablar con usted, quiero hablar con usted, ¿sí? Pedir ayuda, yo recuerdo cuando me enseñaron el tema de las habilidades sociales, las dos primeras eran saludar y pedir ayuda. Y a los 25 años a mí no se me había ocurrido que pedir ayuda fuese una habilidad social. Así que importante, si a usted le cuesta pedir ayuda, haga conciencia qué tan fácil le queda pedir ayuda o no. Entonces ahí ya nos devolvemos a estos lugares del análisis transaccional y vemos otra vez esos tres personajes en donde un padre puede ser un padre que acompaña, que guía, si se va desde un lugar de un confrontador asertivo. El adulto pues va a ser una guía más creíble desde la conciencia y desde la responsabilidad, desde el que delega y permite que el niño se encuentre con sus propios recursos al enfrentarse a las diferentes situaciones por sí solo y estar ahí acompañando, más no solucionando por él, para no desempoderar a este niño y que sea igualmente empoderado. Entonces, ese es todo como el tránsito que les traía para hoy, para que empecemos a pensar en cuando yo me descubro en modo villano, porque quiero regañar, porque quiero gritar, porque quiero eh, darle una confrontación muy fuerte a mi equipo y hacerlos sentir mal porque no están funcionando. ¿Qué más si hago una confrontación asertiva en donde les señalo de manera descriptiva en qué se está fallando y les cuento cuáles son los correctivos que hay que hacer? Porque eh, nunca debemos olvidar que toda relación es una relación de poder. Así que si yo no uso una energía de villano de esta manera asertiva, puedo estar ejerciendo también una especie de negligencia con el grupo. Necesito las tres energías todo el tiempo. Si mi equipo no me ve empoderado o empoderada, si mi equipo no me ve como una guía y si mi equipo no tiene la confianza de recibir retroalimentaciones y límites por parte mía de una manera asertiva, entonces nunca voy a ser una figura de liderazgo para esas personas. A través de la guía, del empoderamiento y de la confrontación asertiva, puedo empezar a construir un líder más sano y un líder que conecta más desde un triángulo dramático más sano. Y así el drama ya no es tan trágico ni tan cómico, sino también es más bien un drama mucho más dinámico que me puede ayudar a crear un ambiente mucho más poderoso, por decirlo de alguna manera. Y podría quedarme hablando muchísimo más, con más ejemplos, con más historias, pero pues bueno, el tiempo ya se nos acaba de agotar. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí, por conectarse, por aceptar la invitación. Recuerden que desde acá, desde Arquitectura del Talento, estamos para acompañar todas esas necesidades que tengan para entrenar a sus líderes y sacarlos de estos triángulos dramáticos. Desde aquí y desde muchas otras estrategias más. José, muchas gracias, muchas gracias. Estoy segura que fue una información que les va a servir a todas las personas que estuvieron aquí conectadas y también a las que les vamos a enviar el link para que lo puedan ver. Les hago también la invitación a ustedes, les vamos a enviar el link a su correo para que lo compartan con sus equipos de trabajo y difundamos esta información que estuvo demasiado, demasiado valiosa. Mil gracias a todos por su tiempo. Estuvimos de principio a fin 45 personas conectadas, haciendo preguntas ahí en el chat también participando.
Y acá estoy leyendo el chat. Muchas gracias, mi doc favorito. Gracias, José, muy interesante todo. Gracias, doc, como siempre, un gusto. Gran ponencia, excelente espacio, muchas gracias. Entonces, en conclusión, gracias. Qué información tan valiosa. Y nos preguntan, ¿nos puede sugerir algún material para leer? Sí, de hecho, el texto donde Cartman propone el triángulo dramático, ustedes buscan el triángulo dramático de Stephen Cartman y les va a aparecer el PDF. Es un PDF muy corto, de máximo, si tendrá 10 páginas es mucho, y ahí él cuenta cómo pasa el análisis transaccional a la figura del triángulo dramático y pone los ejemplos de la Caperucita Roja que les contaba. Y también les recomiendo mucho El Camino del Héroe de Joseph Campbell. Es una gran aproximación al tema del arquetipo del héroe, porque ahí también se hace referencia al encuentro con los obstáculos y con los villanos y toda esa transacción de por qué el villano es tan importante en el camino del héroe y también las tribus que se arman. Es muy bonito. Y si no les gusta leer tanto, hay un montón de videos. Busquen el camino del héroe y hay un montón de cosas muy bonitas para trabajar. Y hay un libro muy bonito que se llama Los superhéroes y la filosofía. Ah, ¿qué lo debo tener yo acá en mí? Hmm, eso de no saber dónde poner uno los libros, bueno. Joseph Pero bueno, Campbell. es un libro que se llama así, Los superhéroes y la filosofía, y plantea todos estos dilemas éticos, éticos y existenciales acerca de, bueno, es verdad que un héroe por tener poderes necesariamente tiene que ser héroe. Sí. De verdad, Spider-Man tenía que convertirse en héroe sí o sí. Entonces hace esas preguntas de ese estilo y es bastante interesante. Así es, superhéroes y la filosofía. Oh, no, es que no, yo lo tengo, pero no quiero gastar tiempo buscándolo para contarles los autores. Lo estoy buscando acá, superhéroes y filosofía. Em, El camino del héroe, acá arribita, Río, aquí Dice arribita. que es de Tom Morris y Sí, Matt Morris. sí, ellos. Ellos también tienen uno muy bueno Perfecto. sobre filosofía de los Simpsons, para los que les gusten los Simpsons también. Ellos mismos tienen un texto muy bacano sobre eso. Y Bueno, bueno, entonces en conclusión tenemos las tres recomendaciones. El camino del héroe de Joseph Campbell, el triángulo dramático de Krapman y superhéroes y filosofía de Morris. así Aquí se es. los escribí en el chat. Y en mi canal de YouTube hay una serie que se llaman Los personajes interiores. Ahí también trabajo un video dedicado a cada uno de los personajes. Em, Súper, si quieres nos dejas acá sí, el en el nombre del canal canal de de YouTube para que aquí puedan ingresar las personas. ahí, Perfecto. en el También en perfil. Instagram, ¿cierto? Apareces También. allí en Instagram también. Así como me encuentran en todas las... Y bueno, y los que quieran, pues también pueden adquirir el libro. Yo sé que hay algunos de acá que ya lo han leído ese lo pueden adquirir pues en cualquier librería, Recomendadísimo, acá lo tengo. Súper bueno. Los secretos de la seducción y la persuasión. Ay, no se ve. Bueno. porque es azul, entonces en pantalla azul. Em, Ujú. Sí, y los que no, pues simplemente pues me pueden, a través de las redes sociales me pueden escribir y me pueden decir am, que quieren el libro o que quieren pues lo que necesiten y ya para las charlas y todo eso, ahí en Asocio con Arquitectura del Talento podemos ir a sus empresas y crear. El taller que está asociado a esto es una cosa supremamente entretenida y maravillosa para que se atrevan a vivirlo porque es muy divertido, muy divertido. Pues, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Espero que tengan una feliz tarde y como les digo, les vamos a enviar la grabación a su correo para que la compartan con sus equipos y la puedan ver cuando, pues si la quieren volver a ver. Mil gracias. Feliz tarde. Chao. Hasta luego, chao, chao.